Buenas tardes a todos. Feliz Día de la Patria para todos. Bueno, hoy nos hemos convocado para hablar de la Unión Cívica Radical. Así que le doy a todos la bienvenida. He escuchado en estos días que decían que había que fortalecer, la alianza de Juntos por el Cambio, y yo creo que lo que hay que fortalecer es el radicalismo, para que el radicalismo vuelva a tener ese lugar preponderante que se merece en la política de la Argentina. Así que reitero, creo que es lo que tenemos que fortalecer a nuestro partido, por sobre cualquier otra cosa. Espero que les guste la temática y que la pasen bien en esta tarde. Ahora le voy a pasar la palabra a la correligionaria y amiga concejal Flavia Torrisi de Berazategui, que nos va a contar quién es cada uno de los exponentes esta tarde. Flavia, adelante. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Feliz día para todos. Este encuentro es para hablar de distintas temáticas que están sucediendo en cada uno de los pueblos, un poco el primer encuentro, para ir charlando un poquito de cada tema, que nos interesa mucho los que estamos en funciones y lo que no, ciudadanos en general. Así que les voy a presentar a quienes van a estar dándole, le vamos a dar las distintas palabras para que desarrollen su tema. En este momento tenemos a Felicitas Cabretón, concejal de la ciudad de Necochea, que nos va a hablar sobre desarrollo social. A Verónica Borsani, que es abogada de la ciudad de Junín, que nos va a hablar un poco de la autonomía municipal. A Raúl Paz, es concejal y presidente de la ciudad de Bransen, nos va a hablar de radicalismo en gestión. Y luego las palabras de Fabio Abraham, exsecretario de Gobierno de la ciudad de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, que nos va a decir unas palabras sobre la identidad radical. Felicitas, ¿estás por ahí? No te puedo ver para darle la palabra. Yo no la estoy viendo, ¿eh? Fabio, ¿la podemos llamar a Felicita a ver si está en línea? Si no, Raúl, ¿querés decir unas palabras? Así después nos habla Verónica sobre autonomía. Raúl. Raúl. ¿Me escuchás? Raúl Paz. ¿Tienes el micrófono? Está. Ahí podés, Raúl. Ahí estás. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, ahí estamos. ¿Arranco yo? Sí, Raúl. Bueno, buenas noches, Gracias. buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, a Fabio. Bueno, Fabio me encargó que hablara un poco del partido, cómo estamos y cuál es la proyección, qué perspectivas tenemos. Bueno, yo le voy a dar mi óptica, lo que no quiere decir que esto sea así, pero... Y lo que pueda decirles es lo que vengo diciendo hace tiempo, con lo cual, los que alguna vez me han escuchado, nada nuevo van a escuchar. Aunque no niego que la catarsis me produce algún alivio a mis ansiedades. El partido, hoy por hoy, desde mi óptica, se puede enfocar de dos ángulos. Su situación para afuera y su situación para adentro. La primera es consecuencia de la segunda. Para afuera, todavía la sociedad no nos concibe como un partido moderno, con capacidad transformadora. No nos
ve capaces de gestionar un país. Es la realidad, aunque nos duela. Nos ve como una organización con esa potencia. Por el contrario, nos ve antiguos, anquilosados, impotentes, poco dinámicos, no muy constructivos. Es más, hasta dudo que a veces nos vea como una organización por la propia dinámica que tiene el partido y cómo se comportan sus dirigentes. Para adentro, ya lo he dicho, a mi gusto el partido no tiene proyecto, no tiene organización y no tiene participación. No tiene proyecto porque no tenemos opinión ni propuestas ni alternativas consensuadas ni estudiadas para ofrecerles a la sociedad en los grandes temas nacionales. ¿Qué opinamos en economía? ¿Qué opinamos en salud? ¿Qué opinamos en la política minera? Realmente no tenemos una opinión. Solo hay voces individuales que no siempre son coincidentes de los dirigentes que tienen acceso a los medios y que de alguna manera pueden ser buenas para el lucimiento personal, pero de dudoso beneficio para el partido mismo. Con lo cual sería interesante que aunemos de ese lado. No tenemos organización porque no hay una acción conjunta, no hay planificación de actividades, solo arrestos individuales. Y no tenemos participación por lo anterior. Como no tenemos organización y no tenemos proyecto, solo vamos detrás de la coyuntura, acomodándonos como podemos, o los dirigentes, porque yo creo que más que ya un partido, es un conjunto de dirigentes. Entonces, no tenemos participación. Y si cada dirigente no puede hacerse oír en la cadena partidaria, en el eslabón de la cadena partidaria en que se encuentra, no es militante, no es dirigente ni es nada, solamente se ve limitado al localismo, que tanto nos critican, al desánimo, a la vegetación. Si no hay un ida y vuelta en esa cadena partidaria, dudo mucho que seamos un partido con aspiraciones serias, y mucho menos generadores de cuadros políticos. Con ese panorama llegamos generalmente a una elección, donde pareciera, y con aparentes debilitadas fuerzas políticas, donde parece que la única solución que nos queda es negociar nuestra estructura nacional a cambio del cobijo del candidato taquillero del momento, sin margen para sopesar coincidencias ideológicas, políticas, procedimentales, etc. Ahora bien, yo vivo la realidad, entiendo que a veces corren riesgo, en algún momento estuvieron en juego las instituciones de la República. Entiendo también que corremos riesgo de que nuestro potencial electorado nos pase por arriba y vote a la opción peronista, no peronista mejor perfilada en las encuestas. Ahora bien, tampoco es menos cierto que tenemos una historia, que es hora de revalorizarla, que tenemos que recordar quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y proyectar a dónde vamos. No podemos vender el alma al diablo por una elección. Nos parece que la próxima elección es la última, que si no ganamos, si no entramos allí, se va a terminar la vida. Y no tenemos la coherencia de tener un proyecto y nosotros no amoldarnos a lo que está, sino proyectarnos con nuestro proyecto. Por supuesto que debe ser estudiado y debe ser ayornado permanentemente. Es imprescindible a veces que recordemos algunas cosas y de algún modo mirar para atrás y modernizarnos, pero con los mismos principios. Yo debo recordar que ante todo somos una concepción ética y moral basada en principios republicanos. Y solo a partir de allí podemos pensar en una construcción política. Se me está subiendo la botella. Y nosotros, bueno, hemos participado o nos hemos asociado en una asociación asimétrica
hasta hace poco, yo he sido muy crítico de eso. Esperemos que si tenemos vocación frentista, sea sobre la base de acuerdos programáticos, que primero nosotros tendremos que estar de acuerdo qué es lo que pensamos nosotros para después tratar de amalgamarlo con los que integran el frente. Creo que de nuestro partido es necesario también revalorizar la política que estuvo ausente en el periodo anterior. Esa es la herramienta. Todos tenemos que entender qué es la herramienta, que ha sido nuestro credo durante años. No la podemos desechar. Por eso que creo que tenemos que tener un proyecto de Estado nacional básico, rescatando y reivindicando la política para alcanzar los acuerdos para el desarrollo. Si es nuestra vocación frentista. Hoy escuchaba a la exgobernadora que decía que va a ser candidata a diputada nacional, que va a encabezar la lista, o lo decía un analista. Parece que ya decidieron quién va a ser, cómo va a ser, ni sobre qué bases. Nosotros por ahora integramos Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que hay que rediscutir todo. Pero es necesario hacerlo desde una óptica de coherencia, de organización, de planificación y de estudio. Pocos dirigentes escucho hablar de esto. Lo escuché sí a Lustó el viernes en un Zoom, que habló de un partido vertebrado y no invertebrado que se acomode a las circunstancias. Y la verdad que es la primera vez que lo escucho y que nosotros, esto lo agrego yo, como dirigentes, debemos anticiparnos a los tiempos. Y nosotros tenemos que explicarle a la sociedad por qué queremos ir a un lado y por qué creemos que es lo mejor y qué es lo que hemos estudiado para eso. Nos avala la historia. Ahora tendremos que laburar y de algún modo convocar a los especialistas y generar políticas serias y que podamos sostener y no adecuarnos a lo que viene pasando en la coyuntura política. Yo le agregaría lo que dijo Lustó, para que sea completo, que debemos ser vertebrados y no invertebrados. Bueno, también los dirigentes que lo ejecuten deben ser vertebrados. Porque parece que en los últimos tiempos el ser invertebrado, la genuflexión, ha sido una moneda valorizada. Parece que no ser coherente o pasar de un lado al otro y decir blanco y pasar para el carril contrario negro sin despeinarse, parece que es un acto virtuoso, porque uno ve que siempre caen parados lo mismo y diciendo una cosa totalmente distinta a la que se decía antes. Entonces también si queremos ser creíbles, manejémonos con dirigentes creíbles. Todos nos podemos equivocar, pero por lo menos hay que hacer un mea culpa si uno salta de blanco a negro del día a la noche. Me parece que eso también debemos hablar. Y acá, y para terminar, porque ya se me había ido el tiempo que me dieron, creo que tenemos un rol extraordinario los dirigentes medios. Que también tenemos que revalorizar nuestra función, que muchas veces estamos más acertados que los jefes, que siempre tenemos que entender y pocas veces no entienden a nosotros. Y los dirigentes medios debemos llevar nuestra opinión y debemos plantarnos con algunas cosas que hemos acertado bastante en los últimos tiempos. Tal vez por estar en la lucha, en el campo de batalla, en el territorio y en pleno contacto con la gente, con el militante. Así que debemos revalorizar nuestra función y también la debemos hacer valer para arriba y debemos exigir, por lo menos si alguno acuerda conmigo y si no con otras cosas en las que estemos todos de acuerdo. Yo no soy estoy en la verdad ni mucho menos, pero me gustaría debatirlo y después sí seguir a la mayoría, con mucho gusto. Pero por lo menos que se debata. Entonces, en ese rol que nos debe tocar a los que ya tenemos años, que tenemos la experiencia, tal vez ya no para ocupar puestos de envergadura, pero sí para estar en la cotidiana de discusión. En mi caso, hace muchos años que soy presidente del Consejo Deliberante, muchos ya demasiados, ya tendría que no estar, casi 15, 16. Entonces, me parece, y uno ha visto pasar tanta agua bajo el puente y ha hablado con tantos dirigentes y participado de tantos proyectos, y creo que venimos en degradé, venimos decayendo en vez
de organizarnos, de tener una voz, el debate interno, pero para afuera una voz coordinada, coherente, de algún modo convocante y novedosa en lo que estamos proponiendo. Bueno, yo hago votos por que así sea, y hago votos para que todos ustedes, y yo también, por supuesto, tengamos la polenta necesaria para plantear esto a nuestros dirigentes nacionales y provinciales con más llegada. Y si no, a lo mejor algún día hay que hacer una rebelión de las masas medias, y poder tener nivel de decisión para no encontrarnos con cosas hechas que después no nos gustan. Y también les pido que vayamos a mostrar nuestras convicciones, que a veces es tentador alinearse con algún dirigente para posicionarse y demás, pero después lo terminamos pagando porque pagamos sus incoherencias, sus acomodos. Esto no va en contra de nadie, pero digo, uno después de tanto tiempo creería que hay que empoderar al dirigente medio. Bueno, hagámonos valer, vayamos a mostrar nuestras convicciones y por supuesto apoyemos a nuestros dirigentes nacionales, pero nutrámoslo de lo que pensamos y plantémonos si es necesario. Bueno, creo que hasta ahí estoy. Después, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. A vos, Raúl. Verónica. Verónica. Sí, ¿ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, siguiendo lo que dice Raúl, es hora de que cumplamos aquello que nos decía Raúl Alfonsín, de seguir ideas y no hombres. Yo les quiero hablar un poco de lo que es la autonomía municipal. Les voy a hablar en rasgos generales lo que significa y después cuál fue la postura del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, una bandera que hemos abandonado en los últimos años y tenemos que retomar para que no caiga en otra bandera que nos roba, porque fue una bandera histórica del radicalismo luchar por la autonomía municipal. Cuando hablamos de autonomía, básicamente, cuando hablamos de régimen municipal, hay dos posturas que son antagónicas. Una que es la llamada Escuela del Litoral de Santa Fe, que dice que la soberanía radica en la nación, la autonomía en la provincia y los municipios tienen autarquía. La soberanía nacional porque es un poder que no reconoce ningún otro poder, la autonomía porque pueden dictarse tus propias normativas, que serían la provincia, y la autarquía, dicen, serían los municipios, porque dependen de un nivel superior y solamente tienen una descentralización administrativa, son meras delegaciones. El radicalismo siempre históricamente ha adherido a la escuela llamada de La Plata, donde dice que hay tres niveles de Estado: el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, cada uno reservando sus facultades, inclusive la soberanía, este poder constitutivo, en cada uno de los niveles. La Escuela del Litoral nos dice que este régimen municipal se da de una forma dual, un poder ejecutivo a cargo del intendente y un poder legislativo que serían los consejos deliberantes. La Escuela de La Plata dice que hay tres niveles, tres poderes también en el Estado municipal, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que serían los llamados jueces de faltas que tenemos, bueno, en la provincia de Buenos Aires, pero no como un poder judicial. También se ha discutido el tema del estatus del municipio. Se lo ha planteado como municipio-distrito, municipio-partido y municipio-ciudad. La constitución de la provincia, desde los cabildos, inclusive, se ha reconocido en la provincia de Buenos Aires los municipios partidos, que son límites territoriales. Otras provincias como Córdoba tienen los llamados municipios-ciudad, que se circunscriben al casco urbano y suburbano. Y otros son los municipios distrito, que es lo que nosotros, lo que es la Escuela de La Plata, propiciamos, que es aquel que mantiene
la delimitación territorial, pero que tiene un partido cabecera y sus delegaciones tienen una representación en el gobierno municipal. ¿Qué ha pasado desde que tomamos la democracia? Ustedes se acuerdan, nuestra vicegobernadora, Elba Roulet, fue una impulsora de la autonomía municipal. Ella hizo mucho hincapié en tratar de reformar la Constitución y planteó distintos ejes. Ella es arquitecta. Ella planteaba que necesitamos la autonomía municipal porque la mayor necesidad de autonomía financiera de cada uno de los municipios, que se puedan autoadministrar, que puedan crear tributos, que puedan manejar todo su poder económico. Otra de las cosas que ella planteaba era la autonomía política. Ella decía que no podía ser que en las elecciones el primer concejal de un partido, el intendente que iba a elecciones por un partido, quedara fuera de la representación en los consejos deliberantes. Entonces ella propiciaba que el candidato a intendente sea el primer concejal, para poder tener representación cuando se armen los consejos deliberantes. Y también ella planteaba el tema de el municipio ciudad, por eso le conté esto hoy. Que esto fue lo que, bueno, a muchos correligionarios no les gustó en ese momento, pero que tampoco plantearon el debate. El municipio ciudad, lo que significa es que el municipio se basa en el casco urbano suburbano, y todo lo que es rural sigue dependiendo de la provincia. Esto es básicamente un impacto en los recursos, sobre todo en los municipios del interior, donde tenían muchos recursos provenientes del campo, de la zona rural, en tasas, por ejemplo, revial. Yo por ahí no comparto esto del municipio ciudad, sino que lo del municipio distrito. Esto, bueno, si bien no se logró, la Corte en el 89, en un fallo Rivademar, que no sé si ustedes por ahí lo han sentido nombrar, ya dice que los municipios son autónomos y le manda a la provincia de Santa Fe a reconocer la autonomía de la Municipalidad de Rosario en una normativa de empleo público. Siguiendo el otro antecedente, fue en el 90, ustedes se deben acordar, un plebiscito que impulsó Antonio Cafiero junto con Raúl Alfonsín, que Cafiero, el peronismo, bueno, hacía mucho hincapié en establecer la reelección en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, pero Alfonsín era un militante de incorporar la autonomía municipal. Como ustedes recordarán, se hizo y ganó el no a la reforma de la Constitución, o sea que seguimos igual. En el 94 se modificó la Constitución Nacional, se plasmó la autonomía municipal en el artículo 123, estableciendo que la misma debía ser en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. 20 provincias modificaron su constitución, la provincia de Buenos Aires también la modificó y no acató a la manda nacional y no modificó la Constitución, o sea que siguió rigiendo la Constitución del 34 en este capítulo, que es de la autarquía municipal. Cuando hablamos de la autonomía municipal en el sentido nacional, es básicamente que cada municipio se dicte su carta orgánica a través de un poder constituyente municipal. Y desde ahí marque todos los lineamientos que quiere llevar como política de Estado. Desde el punto de vista político, es todo la elección de las autoridades, la forma de gobierno, esto que son las políticas de participación, los mecanismos de participación ciudadana. Desde el punto de vista administrativo, es todo el manejo de los servicios públicos, de la administración en sí, que hoy inclusive los municipios de la provincia de Buenos Aires se rigen por una ordenanza general, o sea, una ordenanza dictada por un gobernador de proceso militar es lo que rige hoy
en la provincia de Buenos Aires en todo lo que es el procedimiento administrativo. Desde el punto de vista económico, es la facultad de poder administrarse independientemente de una manda del gobierno de la provincia, y financieramente es poder dictar, sancionar ordenanzas estableciendo impuestos, estableciendo tributos, pero también solicitud de préstamos, de cómo invertirlos. Han modificado sus constituciones y hay dos impuestos que son básicamente, cuando se pensaron y cuando se constituyeron, que deben administrar los municipios, como es el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor. Que muchas provincias ya lo han destinado a la administración de los municipios. Para la provincia de Buenos Aires estamos muy lejos de esto. Y a su vez muchas constituciones, cuando plantearon la autonomía municipal, el poder constituyente provincial estableció que debían los municipios dictar sus cartas orgánicas, también ordenaron a la legislatura sancionar una ley de coparticipación impositiva, porque obviamente cuando si logramos llegar a la autonomía, lo primero que hay que hacer es una reforma de todo lo que es la coparticipación de impuestos. Bueno, esta bandera del 94, hasta la fecha se ha modificado reiteradas veces la ley orgánica de las municipalidades, que vendría a ser la Carta Orgánica Provincial, que rige por igual a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y muchos legisladores radicales han acompañado todas estas reformas a la Carta Orgánica. Entonces, bueno, los que defendemos la autonomía municipal, esto nos preocupa porque creemos que es una bandera que el radicalismo ha dejado de lado, ha dejado de defender y que debemos retomar. Elba fue constituyente y se tuvo muy en cuenta su opinión para incorporar este artículo 123. Y lamentablemente en la provincia de Buenos Aires no hemos hecho nada como radicalismo para poder concretar esto. Sí, por ahí en los ámbitos académicos, en las facultades, se trata mucho del tema, y los que estamos por ahí en estos ámbitos siempre tratamos de defender, pero creo que debemos retomarlo desde el partido. Bueno, creo que voy bien de tiempo. Después, si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo al respecto. Fabio. Fabio. Te toca, Fabio. Se me fue Fabio. Por ahí no escucho. No. Ahí Ahí tiene se audio, escucha. Fabio. ¿Ahí se escucha? Sí, Ahora sí. sí. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero aclarar que el caso de Felicita Cabretón tuvo problemas técnicos, no se puede conectar. Y bueno, tuvimos algunos problemas técnicos al principio también con el chat, ¿no? Es una lástima. Sí. Pero bueno, vamos a darle para adelante y a mí me toca hablar de identidad radical, ¿no? Yo quiero arrancar diciendo, un poco tomando inclusive lo que planteó Raúl, ¿no? A nosotros los radicales sentimos, los que nos sentimos bien, muy radicales, vemos con mucho dolor el tema de que haya correligionarios que se identifiquen de alguna manera, sea con el macrismo, con el kirchnerismo, sin tener, digamos, en cuenta cuál es nuestra propia. Yo estoy absolutamente convencido que nuestra identidad es clara. Nosotros provenimos de un partido, y por eso sobrevivió 100 y pico de años, y va a seguir sobreviviendo, porque nosotros venimos desde una fuerza que algunos quieren interpretar de alguna manera como si esto fuese una cuestión de los desposeídos o de las instituciones. Y nosotros somos los desposeídos sin las instituciones, somos las dos cosas. Por lo tanto, no podemos comprarnos la grieta que hoy nos estamos comprando. Yo quiero decir que nuestro partido arrancó como una fuerza moral y ética peleando contra la corrupción de Juárez Celman.
Obviamente que como fuerza moral era una inmoralidad que haya hambre, era una inmoralidad que haya gente padeciendo pobreza, padeciendo enfermedades, o sea, todo eso era una inmoralidad, por eso el radicalismo defendía esas cosas. Me parece que ha tenido durante toda su trayectoria, como fuerza moral keynesiana, como primer movimiento keynesiano laico, que fue el radicalismo, me parece que ha tenido una postura que es inclaudicable, o sea, no, es muy claro, todos nuestros presidentes, o la mayoría de nuestros presidentes fueron krausistas. Nosotros en la historia hemos tenido hombres que se han jugado la vida por la Unión Cívica Radical. El otro día escuchaba ahí en uno de estos Zoom el bloque de los 44, cuando el peronismo, porque ahora mucha gente no se acuerda, en los 50 perseguía la Alianza Libertadora Nacionalista, perseguía, que era la fuerza de choque, digamos, del peronismo, como después lo fue la AAA, perseguía a los judíos, a los de izquierda, a los opositores, a los homosexuales, se aplicaba tortura en la cárcel de las Heras, y los que estaban ahí al lado defendiendo los derechos individuales eran los radicales. Radicales que no voy a nombrar los 44, pero Ricardo Balbín, Miguel Zavala Ortiz, San Martino, el propio Frondizi, ese bloque que era un lujo defendiendo las libertades y los derechos individuales. Después fue siguiendo y siempre se rescató la fuerza moral que era la Unión Cívica Radical. Una fuerza moral que estaba sustentada como proyecto programático del partido, con un proyecto de gobierno como el de Irigoyen, con un proyecto como cuando Alvear en el 36 incorpora toda la cuestión social, con la declaración de Avellaneda, después el proyecto, obviamente, que se llevó a cabo con Arturo Illia, el proyecto de país de Raúl Alfonsín, era la fuerza moral con un proyecto político. Esa es la realidad de nuestra identidad. Y yo me pregunto, ¿no? A veces, ¿qué partido político tiene dirigentes de la talla? Porque muchos me dicen, bueno, pero eso es la historia. Y yo digo, no es la historia. Hay dirigentes nuestros que son de una trayectoria fundamental, como lo es actualmente Federico Storani, Juan Manuel Casella, el Changi Cáceres, y podemos nombrar cientos de dirigentes que podremos estar de acuerdo, o muy de acuerdo, o no estar de acuerdo, lo que no cabe ninguna duda de su honestidad que han tenido durante 60 años de militancia política. Entonces esa es la fuerza que nosotros tenemos, y es por eso que vamos a seguir sobreviviendo. Ahora, lo que sí nos está faltando, me parece a mí, y es ahí donde empiezan a especular algunos vivos, lo que a nosotros nos está faltando es revalorizar eso con un proyecto de país. Empezar a volver a hacer esa fuerza moral, pero con un proyecto de país, de provincia, de municipio, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Yo estoy absolutamente convencido que con esa fuerza, con esos dirigentes, con nuevos dirigentes que vayan saliendo y que vayan marcando el rumbo, se va a disipar un poco en el partido, a veces algunos jóvenes que son exitistas, que quieren estar siempre con el que gana, se va a disipar algunos vivos que siempre están especulando llegar al poder, cosa que no está mal, pero digo, esos proyectos personales, todo eso se va a ir disipando cuando tengamos un proyecto político. Yo creo que la Unión Cívica Radical todavía tiene mucho para darle al país. Estoy absolutamente convencido de eso. Ahora, para darle al país necesitamos no solamente elaborar un proyecto político, sino empezar a respetar nuestra propia organización. No puede hacer cualquiera cualquier cosa. No podemos permitir que sigan avanzando los proyectos personales. Tenemos que armar un proyecto político colectivo, donde todo el mundo, cada uno de los militantes de cada uno de los distritos y de las provincias se sienta contenido. Tenemos que, en ese proyecto político que yo considero, pero bueno, pues, admito otras posturas, y esto está claro, que yo considero tiene que ser socialdemócrata. Me parece a mí que nuestra identidad de los últimos 40 años es esa. Me parece que nosotros tenemos que de alguna manera
explicarle a la sociedad qué queremos, qué educación queremos, primero, qué sociedad queremos, qué educación queremos, qué seguridad queremos. Le tenemos que explicar todo eso a la sociedad. Pero ante todo, hay un factor que yo vengo insistiendo permanentemente. Los radicales tenemos que dejar de pensar qué nos conviene para empezar a pensar qué es lo que corresponde. Yo me imagino, si Alén hubiese dicho, a mí me conviene tal cosa, no hubiese existido la revolución de 1890. Si Raúl Alfonsín, podemos recorrer toda la historia del partido, ¿no? Pero si Raúl Alfonsín en la guerra de Malvinas hubiese dicho, a mí me conviene estar con todos y decir que esto está bien, y no hubiese sido Raúl Alfonsín el que fue. Entonces me parece que el radicalismo históricamente y en su identidad siempre hizo lo que corresponde, no lo que le convenía. Me parece que ahora eso está un poco desvirtuado. Por eso, como decía Raúl, hay que tirar un ancla en la historia y que esa línea, que esa soga nos vaya llevando para adelante, con un proyecto, digamos, de país serio, porque eso también hay que armarlo. Nosotros tenemos que empezar a pensar cuáles son, de alguna manera, los recursos estratégicos del país. ¿Qué tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso nuestro, la provincia de Buenos Aires? ¿Qué vamos a hacer si nos tocara algún día gobernar la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo vamos de alguna manera nosotros, qué vamos a hacer con la educación? ¿Cómo vamos a salir de esa educación enciclopedista para entrar en una educación donde se incentive la creatividad? ¿Cómo vamos a hacer para sacar de la línea de pobreza a todos nuestros conciudadanos? ¿Cómo se va a generar trabajo? Hemos hecho un montón de propuestas, poner bajo riego el sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos tirando 1 millón de litros por segundo de agua potable en el Río Negro al mar. Y tranquilamente lo podemos aprovechar para poner bajo riego 2 millones de hectáreas en el sur de la provincia, en los municipios de Carmen de Patagones y de Villalonga. Podemos poner también, subir el agua del río Colorado para poner bajo riego. Eso significaría 35.000 personas trabajando exclusivamente en el tema de riego, pero también significaría, que esto por eso lo quiero aclarar, también significaría casi 350.000 o 400.000 personas trabajando en la parte agrometal. Hoy comprar una sembradora directa, muchos lo saben esto, es prácticamente, hay que esperar no solamente lo que sale, sino que esperar 7 o 8 meses, porque no lo hay. Me parece que nosotros tenemos que ensamblar de alguna manera a la sociedad. Tenemos que pensar en un sistema de salud diferente, que sea, por supuesto que estatal, pero mucho más contenedor. Tenemos que pensar en rediseñar el ferrocarril argentino. Tenemos que pensar en generar otros puertos. Nosotros dijimos el puerto de Bahía San Blas, por ejemplo, de agua profunda de Bahía San Blas, para que puedan salir más cantidad de granos. Tenemos que extender el ferrocarril que va desde Rosario a Bahía Blanca para que llegue inclusive no solamente a San Blas, sino al puerto de San Antonio Este, para poder sacar mayor cantidad de granos. Esta temporada fue bastante buena y en febrero había 100 kilómetros de cola para salir, para descargar los camiones en el puerto de Rosario. No tenemos infraestructura, tenemos que empezar a incentivar y a llevar a la sociedad para que deje, digamos, el combustible fósil para ir a los combustibles renovables y saludables. Bueno, hay tantas cosas que tenemos que discutir los radicales, por eso yo creo que el partido es fundamental que de alguna manera empiece a trabajar en esto. Tenemos que dejar de lado los proyectos, digamos, personales, tiene que ser un proyecto colectivo, tenemos que buscarle la forma de hacer pie en nuestra identidad. Yo siempre digo lo mismo, y esto es un latiguillo que aprendí de un gran dirigente como de acá de Lomas y provincial como Capelleri, que siempre me decía, yo soy radical sin beneficio de inventario. Y yo digo lo mismo, yo soy radical sin beneficio de inventario, me hago cargo de toda la historia del radicalismo, de toda, errores, defectos, virtudes, que yo creo que son más las virtudes que los defectos, me hago cargo de todo. Yo siempre digo lo mismo, tráiganme un solo peronista que se haga cargo de López Rega, de Firmenich, de las torturas en la cárcel de las Heras en la época de Perón, que se hagan cargo de Luder, que quería dar la autonomía, que se haga cargo de Menem. Ellos nunca se hacen cargo de nada. Lo que yo planteo justamente, ahí está la diferencia de la identidad de uno y de otro. Yo creo que el peronismo, más allá de las dádivas que dé a la sociedad, es un proyecto, o sea, tiene como concepción el economicismo y el individualismo. Nosotros tenemos como convicción la moralidad, la ética, y tenemos como convicción la solidaridad.
esa que nos enseñó Raúl Alfonsín en el discurso de Parque Norte en el año 85. Nosotros, la ética de la solidaridad, nosotros por naturaleza somos un partido moralmente mucho más por encima de la sociedad, no de la sociedad, perdón, de las demás fuerzas políticas, pero también tenemos la solidaridad contra los proyectos normalmente individualistas y economicistas del peronismo. Entonces no tenemos nada que ver nosotros una cosa con otra. Nosotros no tenemos que buscar nuestra identidad, ver si nos parecemos más a este gobierno o si nos parecemos más al anterior. No nos parecemos a ninguna. Y el que se parece a esos gobiernos, que se vaya del partido, realmente. Que los radicales vamos a construir de vuelta este partido. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros, nuestra generación, heredó un Forá, el mejor coche de su época, un Chevrolet 51, el mejor coche de su época. Nosotros vamos a construir ese Fórmula 1 para que encare el siglo XXI y podamos salir adelante y que este partido vuelva a ser gobierno. Porque estoy absolutamente convencido que la sociedad nos precisa, y nosotros en este momento no estamos a la altura de las circunstancias. Estoy seguro que muy pronto lo vamos a estar. Muchas gracias a todos y estoy a disposición de las preguntas. Fabio, Sí. ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Estaba Felicitas ahí, no sé si tiene audio. Si tiene audio, que hable, por supuesto. Sí. ¿Estás ahí, Felicitas? Sí, acá estoy. Buenísimo. Bueno, pude por el teléfono, no sé qué pasó con la compu, les pido disculpas a todos No hay que problema. ingresé tarde. Pero bueno, supongo que ya deben haber hablado unos cuantos, más que nada me presento. Yo soy de Necochea, soy concejal acá desde diciembre del 2019, o sea, hace muy poquito que soy concejal. Nací, me crié en esta ciudad, bueno, también formé mi familia y mi trabajo, soy militante del radicalismo desde mi adolescencia, desde la juventud. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser gobierno en nuestro distrito en el año 2003. Después tuvimos una administración que fue del kirchnerismo, un intendente que fue destituido, y bueno, hoy tenemos un intendente que llegó, gracias a nosotros también, porque llegó por Juntos por el Cambio, que es del partido FE, pero bueno, ya en diciembre, ni bien asumía su diputado nacional por el partido FE, Anzaloni, se declaraban fuera de Juntos por el Cambio, y el intendente en el orden local lo acaba de hacer hace unos días, efectivamente. Nosotras somos 2 concejales radicales y 18 concejales peronistas en nuestro distrito. Hay 8 que son de Nueva Necochea, que es digamos, de la lista que ingresamos por Juntos por el Cambio. Nosotros competimos en las PASO, el radicalismo, compitió en las PASO del 2015, 2017 y en todas nos tocó perder, y por eso es que ingreso yo por la minoría dentro de esa lista de Juntos por el Cambio, como la otra concejal que tenemos, que ya hace 2 años que está, que ingresó en el 2017. Nosotros en Necochea, lo cierto que fue una sorpresa tener que integrar la coalición junto con el partido FE. El partido FE, para que no sé si todos ubican quién es el partido de la UATRE, de quien fuera el dirigente Jerónimo Venegas, que es, claro, de acá de Necochea y falleció hace 2 o 3 años. Nosotros siempre fuimos opositores toda la vida, y encontrarnos dentro de una misma coalición realmente nos hizo además mucho daño a nosotros, al radicalismo. Siempre fue imposible poder ensamblarlos en una misma lista, y porque es imposible tener un mismo proyecto cuando venimos desde lugares tan diferentes. Por eso no es casualidad que hoy el partido FE termine donde termina, y por cierto los únicos radicales que hay en el Consejo Deliberante somos los 2 que nos tocó por esta coalición entrar por la minoría. Pero bueno, más allá de eso,
Y por ahí compartiendo un poco lo que decía Fabio, lo importante es, o lo importante que es para los tiempos que viene, que el radicalismo en cada uno de sus lugares logre tener proyectos que logren representar lo que la sociedad nos pide, porque muchas veces estamos muy lejos de alcanzar lo que la gente realmente espera de nosotros. Y terminan apoyando proyectos que terminan siendo absolutamente frustrantes. Y a nosotros nos pasa en Necochea, nosotros vivimos acá una realidad muy particular. Ganamos las elecciones con casi el 60% de los votos. Y hoy ya es una desilusión tras otra que tiene el ciudadano. Y en definitiva le dio el poder a alguien que ni siquiera respetó de cómo lo hizo llegar, que fue con los votos que le dio a esa coalición, porque además, más allá de eso, acá María Eugenia Vidal y Macri hicieron muy buena elección. En la militancia de tantos años, a mí lo que me pasa en particular, con la concejal que compartimos el bloque, es esto, es encontrarnos a meses de haber asumido, siendo gestión que no lo somos, porque automáticamente pasamos a ser oposición de la lista que nos llevó a ingresar con nuestra banca, y cómo poder desde el Consejo Deliberante realizar proyectos o realizar cosas que la gente sienta que sirven para lo que nos piden. Yo tengo mucha militancia en lo social de hace muchos años, con diferentes asociaciones que he creado, proyectos solidarios que son bastante reconocidos en el distrito. Y eso genera en cada uno de nosotros un compromiso con cada uno de los que nos conocen, tanto de los que nos ayudan a hacer esos trabajos o a ser solidarios, como aquellos que reciben nuestra ayuda. En ese camino que logramos con un grupo también de mujeres, de poder ingresar a los barrios, de poder tener esa militancia social que muchas veces nos falta también, cuando llegas, en definitiva, a ser, en mi caso, concejal, es cómo plasmas las demandas de la gente desde un proyecto, desde los proyectos que pueda llevar adelante desde el Consejo Deliberante. Y bueno, nosotros lo que logramos hacer, que esto por ahí quería contárselos, desde el Consejo Deliberante, uno de los grandes problemas que hay en todas las administraciones que ha habido en los últimos años en nuestro distrito es saber cómo se canaliza la ayuda alimentaria, por ejemplo. Y más hoy que hay más de 10.000 familias que se están asistiendo en Necochea, que necesitan los bolsones de comida. La gente es muy solidaria y dona, que es muy de argentino eso. Damos, y después nos encontramos al otro día que no sabemos qué pasó con todo eso que dimos. Y eso es un poco lo que pasa también acá en Necochea. La gente dona muchísimo. Y hay mucha demanda también. Pero a su vez esa demanda no llega. Entonces nosotros, en esto de representar a aquellos que conocemos, que nos dicen a nosotros no nos llega la asistencia, dónde podemos reclamar, presentamos un proyecto por ejemplo, de ordenanza donde intentamos plasmar dentro de la administración municipal lo que sería un banco de alimentos. ¿Para qué? Para poder lograr institucionalizar la demanda y también lograr institucionalizar las donaciones. Eso es uno. Y otra cosa que también logramos hacer es formar una comisión de hábitat y vivienda, porque bueno, nuestro distrito no es ajeno a lo que se vive en el país. El déficit habitacional es inmenso. Nosotros tenemos un montón de asentamientos, 8 son los que tenemos registrados a través del RENAVAP. Con esa comisión de hábitat y vivienda también ya empezamos a ponerla en funcionamiento y a gestionar proyectos para intentar llegar a la gente de alguna manera con esa demanda tan grande que hay
de tener su vivienda propia, como también de poder urbanizar lo que son los asentamientos. Creo que lo más difícil que tenemos el radicalismo es esto de poder plasmar en proyectos, en ideas y en propuestas de gobierno, sean en el orden que sean, con lo que realmente la gente necesita y con lo que nosotros queremos representar. Creo que esa es una de las falencias más grandes que hemos tenido en los últimos años, y creo que es lo que más tenemos que corregir, porque lo cierto es que la gente nos identifica como republicanos, honestos, con un montón de capacidades. Lo que nosotros no logramos es plasmar en un proyecto nuestro, tanto nacional, provincial, o nosotros en lo local, para que la gente sienta que realmente estamos representando lo que decimos ser. Bueno, por eso nada más, no sé si alguien me quiere preguntar algo en particular. Entré tarde a la reunión y la verdad que me desordené también en lo que quería transmitir. Gabriel, Sí. ¿hay alguna pregunta en el chat? Ahí le voy a hacer una pregunta un poco para todos para los 4 disertantes. Sí. A ver, dicen acá, de qué manera se vuelve o de qué forma para los 4 disertantes creen ellos, desde su óptica, desde su punto de vista, volver a recuperar, más allá de todo lo que expusieron, la identidad partidaria, para que el partido vuelva a ser el partido que fue, ¿no? A punto de cumplir 129 años el próximo mes, qué óptica tiene cada uno de cómo se puede fortalecer y recuperar esa identidad partidaria que vemos que fuimos perdiendo en los últimos años. Que arranque contestando el que quiera. Cualquiera es indiferente. Yo sí quería... Yo en mi postura creo que es compartida por muchos, creo que tenemos que plantear ideas, banderas, y no tanto discutir los nombres que vamos a seguir, sino recuperar las banderas que perdimos y trabajar, por ejemplo, en el aspecto de la autonomía municipal. Que la solución no está en la justicia, sino está en la política. Y bueno, nosotros perdimos una oportunidad, siendo que tuvimos la vicegobernación 4 años, de plantear este tema, y de plantarlo, como decimos nosotros, que es una semillita la autonomía, que no es de un día para el otro, sino que tiene que ir creciendo y progresando a medida del tiempo, porque no es una construcción mágica. Y esto se tiene que dar desde la política y desde el ámbito de la legislatura, que vemos con bastante preocupación. Hay muchos, por ejemplo, ediles, concejales que trabajan mucho, como el caso de Felicita, y otros que no, que están viendo a ver qué es lo que le dice que hay que hacer al PRO, y otros, muchos legisladores estos 4 años han estado a ver qué le pedía el PRO y no plantear cuestiones propias y bandera del radicalismo. Yo no digo destruir, irse de Juntos por el Cambio, pero creo que es hora de que el radicalismo se ponga en la cabeza del frente y discuta ideas y deje de discutir cuestiones que nos llevaron, bueno, a perder la provincia y muchos municipios y muchos concejales en toda la provincia. Sí, yo creo que, por supuesto que las ideas, los proyectos y cómo, y tener una agenda que represente lo que la gente espera de nosotros, o una agenda, mejor dicho, que represente a la sociedad lo que necesita, es fundamental. Pero también empezar a salir del estado de confort, empezar a salir desde el miedo que tenemos de enfrentar muchas veces
con quienes nos toca eventualmente ser socios. Yo creo que eso también es muy importante para el radicalismo. Tener confianza en nosotros mismos, tener confianza en que nuestras ideas y nuestros proyectos siempre son superiores. De eso yo no tengo ninguna duda, porque lo cierto es que nosotros sentimos y vivimos las cosas de una manera totalmente diferente al peronismo. Es así. Entonces, nuestras ideas siempre van a ser superadoras. ¿Cómo salir de esto? Yo creo que fundamentalmente es eso, perdiendo el miedo y siendo capaces de enfrentar lo que tengamos que enfrentar, y no desde, coincido con lo que decías, no me acuerdo la chica que habló antes que yo, no en destruir, sino de construir, pero fundamentalmente salir del estado de confort, de sentirnos capaces de que podemos conducir esta coalición, o si se decide no ser coalición, lo que sea, pero que tenemos la capacidad para hacerlo y que tenemos los hombres y las mujeres para llevar adelante eso. Eso no me cabe ninguna duda a mí. Creo que es más una cuestión hasta de autoestima, lo diría, quizá por lo que nos ha tocado vivir al radicalismo en los últimos años, las últimas experiencias que tuvimos. Pero lo cierto es que nosotros no tenemos nada que esconder, nada de qué arrepentirnos de ningún gobierno. Todos nos sirven para, en todo caso, fortalecernos y prepararnos para lo que viene, fundamentalmente. Exacto. Creo que además es una responsabilidad que tenemos. Exacto. Tenemos que decir, pensar para qué queremos hacer una alianza. ¿Queremos hacer una alianza para llegar a conducir un municipio? Lo que pasó en Necochea es claro ejemplo, o sea, porque se disolvió, no conducimos, nos quedamos con 2 concejales, o sea, la alianza tiene que ser para transformar la realidad de la provincia de Buenos Aires que tanto nos necesita. A ver, Raúl Paz. ¿Me escucha? Quedan Raúl Paz y Fabio para contestar la pregunta. ¿Me escuchan? No lo estoy viendo, Raúl, ¿eh? ¿Está en sala o no? Raúl. Bueno, Fabio, vos. Fabio. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahí te escuchamos. Raúl no está en sala, ¿eh? Bueno. La pregunta es cómo se puede de alguna manera recuperar la identidad del partido, creo que, ¿no? Me parece a mí sí, que la identidad partidaria. Yo creo que es fundamental un poco lo que yo planteé, ¿no? Tenemos los valores, digamos, intactos porque tenemos desde nuestros viejos próceres hasta dirigentes de primera línea actualmente que han, con su conducta, han marcado un camino. Bien, y ya dije, nombré 3, pero podría nombrar 20, en serio, que realmente, o 50 en los distritos. Hay gente que realmente hicieron honor a la Unión Cívica Radical. Ahora bien, a mí me parece que también tenemos que tener en cuenta que el radical, el viejo radical, el que está en los barrios, ese, como decía Raúl, que nunca salió en las letras de molde, ¿no? Ese radical que antes se sentía orgulloso de ser radical, porque era el tipo que progresaba, porque era el tipo solidario, porque era el tipo... Hoy a veces este radicalismo, el actual radicalismo, no muchos de sus dirigentes, sino la actual conducción del radicalismo hace que más de una vez agache la cabeza porque ni siquiera dice que es radical, porque se siente un poco, digamos, no representado. Me parece que a mí, para volver de alguna manera a representar a todo aquel que se siente realmente radical,
primero tenemos que resaltar nuestra identidad, que es fundamental, como dije yo, como fuerza moral. Y segundo, con proyectos políticos, pensando en la gente. Si nosotros hoy nos ponemos a pensar en la gente, me parece a mí que empezamos a armar proyectos, por ejemplo, cómo generar a partir de la parte agrometal, ¿no? Fuentes de trabajo. ¿Por qué hablo de lo agrometal? Porque la FAO dice que para el año 2050 se va a precisar un 70% más de alimento. Y nosotros tenemos la fábrica de alimentos, o sea, no la fábrica, sino que somos productores de alimentos. Ahora, también hay que industrializarlo el país, porque no vivimos todos del campo, pero lo tenemos que industrializar y hacer, como hicieron los países escandinavos, alrededor de lo que producen, armar industrias y generar inversiones en ese ámbito industrial. Por eso yo hablo de la parte agrometal, de tractores, hay un montón de cosas. Ahora también partamos de esta base. Tenemos que modificar la matriz del Estado. Un Estado que fue hecho a imagen y semejanza en principio de la dictadura y después del peronismo. Nosotros prácticamente no tuvimos una influencia en este Estado actualmente. Cuando nos tocó gobernar, que fueron los menos años, mucho menos años que el resto, cuando nos tocó gobernar, nosotros no teníamos, o sea, nos tocaron procesos en los cuales no tuvimos la capacidad de modificar el Estado. La estructura fundamental que hizo el radicalismo, que fue en la época de Raúl, que todo el sistema del Plan Alimentario Nacional, lo deshicieron de un plumazo, pero no porque fuese bueno o porque fuese malo, porque era una estructura donde había militantes radicales. Y de un plumazo la deshicieron y pusieron ese bono solidario, que fue una estafa a todos los seres humanos, a todos los argentinos, perdón. Después tenemos el otro problema que yo veo, que no estamos viendo, y muchos que lo escribí hace poco ese tema, que el gobierno está planteando con un discurso de centro izquierda, por decir algo, porque es el discurso nada más, una política netamente de derecha, que es la transferencia de fondos del Estado a grupos poderosos como los grandes supermercadistas. Y esto lo explicaba el otro día, ¿no? El planteo es este. Si la tarjeta alimentar, por ejemplo, son 4.000 pesos mensuales y el gobierno va a invertir 75.000, 80.000 millones, la ganancia, el 80% de esas tarjetas compran en grandes cadenas de supermercados. Más o menos, para que ustedes se den una idea, 23.000 millones de pesos va a ser la rentabilidad de los grandes supermercados por esa tarjeta alimentar. No se negoció el precio de un solo producto. Si se hubiese negociado que los supermercados, en vez de ganar el 30-35% como mínimo que gana, hubiesen ganado un 15%, porque nadie dice que no ganen, pero que ganen un poco menos, ante esa tarjeta, hoy en vez de 4.000 tendrían 5.000, 5.200 pesos cada tarjeta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que yo planteo es que este gobierno, por más que tenga un discurso de centroizquierda y agradable, que yo no me lo creo, pero la realidad es que las pruebas muestran que tampoco en la práctica son eso. Son de derecha como fue históricamente el peronismo. Siempre aplicaron políticas de derecha. En el gobierno del kirchnerismo, digamos en los 12 años, los grandes ganadores fueron los bancos. En el gobierno de Macri, los grandes ganadores fueron los grupos financieros. Y hoy de vuelta están ganando en comisiones los bancos. Entonces yo digo, ¿qué me vienen con que se preocupan por la gente? El único que se puede preocupar por la gente es la Unión Cívica Radical. Por eso yo planteo de que nosotros tenemos que resurgir como fuerza moral y explicarle a la sociedad qué proyecto de país queremos. Es donde nosotros queremos, de alguna manera, nos vamos a hacer fuertes políticamente, obviamente, pero ante todo vamos a hacer la verdadera defensa de los que menos tienen, porque no lo va a hacer ni el peronismo, ni lo va a hacer ninguna otra fuerza. El que cree eso se equivoca. Y basta, muchachos, pienso que somos mayoritariamente radicales, basta de tirarnos para abajo. Basta de decir, bueno, porque no podemos, bueno, porque tenemos que buscar a tal porque mide, dejémonos de joder, salgamos a la calle a militar, expliquémosle a la gente lo que queremos. O sea, cuando Raúl arrancó tampoco lo conocía nadie,
vamos a ser claros, y llegó a donde llegó, pero por la fuerza de voluntad que tenía. Salgamos a laburar de vuelta y dejemos de buscar salvadores, de que si nos aliamos con este nos salvamos, si no, porque ¿saben lo que pasa? Vuelvo a lo mismo, es ahí donde va a desaparecer la Unión Cívica Radical. Si nosotros no pensamos lo que corresponde y seguimos pensando lo que conviene, como hace la actual conducción del partido. Ahí está Raúl. Bueno, está Raúl en la sala, pero antes que conteste la pregunta Raúl, le doy la palabra a Flavia, que quería anunciarnos algo. Adelante, Sí, Flavia. Quería presentar que nos está acompañando Carmen Storani, y bueno, después le vamos a hacer una pregunta a ella que nos vino justo. Bienvenida. Bueno, bienvenida Carmen. Y bueno, Raúl, te queda contestar la pregunta y después, si Carmen quiere saludar y Flavia le hace la pregunta. Cortito, concreto, porque ya se han extendido y Fabio también abordó. Yo vuelvo a reiterar lo mismo. ¿Cómo nos reposicionamos? ¿Cómo recuperamos identidad? Primero con organización. La sociedad nos debe concebir como una organización preparada para el desafío de gobernar. Para eso necesitamos un proyecto. Debemos opinar, debemos anticipar, lo decía Alfonsín también. No podemos estar en la comodidad de esperar la coyuntura, tenemos que jugarnos no digo en la línea fina, pero sí en el trazo grueso para dónde vamos. Para que tener la amplitud de que la gente nos pueda percibir como alguien capaces de gobernar, de liderar y tener la tranquilidad. Yo creo que tenemos gente joven que hoy se está perfilando, pero bueno, hay que acompañarla, hay que dotarla de más política. Hay una serie de cosas que hay que hacer, pero para eso debemos cohesionar ideas, debemos tener un proyecto único y el debate es hacia adentro. Y el debate es hacia adentro. Si los dirigentes nacionales, uno habla de una cosa, otro habla de otra, y estamos mirando cómo nos podemos enganchar con las alianzas que podamos hacer para posicionarlo individualmente, nos salimos más. Posiblemente a los dirigentes de eso les vaya más o menos bien y permanezcan, pero al partido no le va a ir muy bien. Por eso decía hoy que tenemos que revalorizar al dirigente medio y nosotros tenemos una ardua tarea que es la de presionar hacia arriba para que se encuentren esos consensos, para que se encuentre el camino entre todos los dirigentes para tener un proyecto básico de país en todos los órdenes. Porque no podemos ir a discutir, si nos toca hacer un frente, a discutir con los demás, cuál es el acuerdo programático, si nosotros no tenemos pensado qué es lo que queremos hacer nosotros y qué es lo que opinamos los grandes en línea nacional, economía, salud, seguridad, etc. Entonces me parece que debemos pedirle a los dirigentes, a los que tienen hoy el protagonismo nacional, que nos encontremos de alguna medida y que vayamos consensuando las políticas que nos aunan, los vectores que nosotros creemos que deben ser los que le podemos proponer a la sociedad y no cambiar por la coyuntura. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que queremos y dónde vamos. Para eso tenemos una línea filosófica desde hace mucho tiempo que debemos ayornar tal vez y acomodarla a los tiempos que corren, pero también hacer valer lo que decía hoy. Somos ante todo somos una concepción ética y moral. Ante todo, solo a partir de ahí podemos trazar nuestro camino. Y eso es importante y lo tenemos que revalorizar en cada momento que nosotros tengamos que explicarle a la gente, que tengamos la oportunidad de salir en los medios. Pero no puede ser solo sanata. Debe haber laburo atrás. Debe haber un proyecto inteligente, pensado, masticado y conocido por todos los dirigentes y todos los militantes del partido para que lo puedan militar, lo puedan internalizar en la gente. De lo contrario va a ser muy difícil. No vamos a ser una banda, no un partido, ni una organización. Posiblemente los demás lo sean, pero tienen están en otro posicionamiento ante la gente, pero nosotros somos otra cosa. Pero tenemos chances, estamos a tiempo. Vuelvo a decirle, escuché a algunas figuras nacionales hace poquito, no quiero hacer propaganda de nadie, la semana pasada, hablar de cosas interesantes.
bueno, hay que dotarlo, acompañarlo, nutrirlo, y también quiero ver dirigentes que tengan la ejemplaridad necesaria para que la gente nos crea. Bueno, ojalá que así sea. Bueno, Flavia. Bueno, de la realidad partidaria y que vivimos cada uno de los distritos que componen la provincia de Buenos Aires y el país, porque esto incumbe a todos. Vamos a la realidad actual y aprovechando que la tenemos a Carmen Storani, que yo la escuché hace unos días, es un placer escucharla. Quería saber su opinión sobre esta famosa APP de cuidar del gobierno que nos está imponiendo para circular. ¿Qué opinión tenés, Carmen? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Gusto, ¿no? Muchas gracias. Es un gusto escuchar a todos los correligionarios de toda la provincia. La verdad que estoy participando de todos estos Zoom porque es tan importante en este momento fortalecer a la Unión Cívica Radical, como acá ya se estuvo diciendo por parte de todos ustedes, pero además dotarla de identidad, como también ya se dijo, y recuperar lo que es la militancia política. No solamente la militancia política de la Unión Cívica Radical, sino la política dentro de las políticas públicas. Han coincidido todos prácticamente en la necesidad de recuperar la política. Nosotros, yo estuve en el Ministerio de Salud en estos últimos 4 años del gobierno, éramos 2 radicales nada más dentro de ese Ministerio de Salud, Verónica Spinelli y yo, que vos, Flavia, habrás visto los otros días, que fue la tercera que habló, bueno, también estaba Antonella Pérez, y la verdad que nosotras peleamos contra la corriente porque dotábamos de política todas las acciones que llevábamos adelante. Pero el resto era un híbrido. En verdad, el gobierno era un híbrido. No había pensamiento político, no había estrategia política, no había un análisis político de la realidad de la provincia de Buenos Aires. No puedo tirar todo para abajo, ¿no? Creo que hubo buenas acciones en muchas áreas del gobierno, hay que ser objetivos en eso, pero lamentablemente creo que acá también se dijo, teniendo la vicegobernación, cuántas cosas podríamos haber hecho, ¿no? Desde la formación política, seminarios, haber recorrido la provincia, recuperando a la Unión Cívica Radical. Bueno, yo creo que hoy por hoy a nosotros nos viene bien, en el sentido de que podemos saber que claramente tenemos que hacer una recuperación de la identidad en nuestras banderas de la Unión Cívica Radical, pero además tratar de ver, sí, yo estoy con la cabeza siempre pensando en tener otras miradas de otras personas que por ahí no sean exclusivamente radicales, que podamos confluir para más adelante y pensar en una estrategia que realmente le pueda hacer fuerza a lo que se presente. Pero sí, el radicalismo tiene que estar presente. Nosotros lamentablemente no formamos parte del gobierno nacional prácticamente, lo hemos dicho hasta el cansancio, se nos consultaba a último momento, cuando se nos consultaba, nos enteramos, cuántas cosas nos hemos enterado después, ¿verdad? La mayoría. De acuerdo con el fondo y demás. Pero bueno, yo no me quiero extender, yo les agradezco mucho esta posibilidad de hablar que me has dado vos, Flavia, y son ustedes quienes están llevando esto, y en relación a la APP, yo creo que es una invasión a los derechos individuales, hay que ver de qué manera esto se va a aplicar, es muy peligroso a mi modo de ver, no quiero ser exagerada, porque viste, a veces una te dicen, bueno, pero ustedes, en realidad, ¿por qué están en contra? Bueno, porque acá uno no está regalando la Constitución, no está regalando muchas cosas. Sabemos de la urgencia, todos estamos haciendo el aislamiento obligatorio, pero bueno, hay provincias que están manejándose ya de otra manera, lo estamos viendo también, y esto, la dicotomía no es cuarentena o muerte, como decía Rubinstein, que lo leí justo también, me pareció una frase muy buena, no es eso.
La cosa es ver cómo vamos saliendo, pero además esto de poner el ojo en las personas, qué se hace, qué no se hace, a mí me da, yo creo que tiene que mirarse con mucha lupa esa APP. Yo creo que la traen de Corea del Sur. En Corea del Sur y en China, ustedes recuerdan que se manejaron con esas APP. Es otra cultura y es otro gobierno. Entonces nosotros tenemos que defender nuestras individualidades porque vivimos en un Estado de Derecho. Y en este sentido creo que es muy importante la voz de la Unión Cívica Radical, y no me quiero extender, y les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Yo los estuve escuchando porque es un placer escuchar a tantos radicales hoy hablar y debatir para la provincia. Gracias. Gracias. Gracias a vos, Carmen, muchas gracias a vos. Bueno, tenemos que nos ha pedido la palabra el doctor Guillermo Fabiano, así que si nos está escuchando, le habilitamos el micrófono y lo escuchamos. Hola, hola. Hola. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos. Bueno, sí, buenas tardes a todos y felicitaciones a Fabio por la organización, y en realidad yo coincido con lo que aquí se ha dicho. Yo lo que creo es que tenemos por delante una urgencia. ¿Me escuchan bien? Sí. Tenemos por delante una urgencia que seguramente va a ser un comicio interno para el cual hay que organizarse intensivamente, y por experiencia propia en anteriores episodios que me ha tocado vivir, yo creo que hay que poner muy por delante todo lo que sea la reglamentación interna del comicio, prepararnos para la fiscalización. No creo que vaya a ser una cosa sencilla. Y nosotros hicimos una reunión de la 7ª sesión electoral hace un tiempo, y de los dirigentes y muchos con experiencia que habían ahí, que estábamos ahí, nadie sabía muy bien cómo presentar, por ejemplo, una candidatura en una elección primaria, cuáles eran los requisitos, e inclusive ustedes saben de que las listas en las últimas oportunidades han estado pobladas en nombre del radicalismo por gente que ni siquiera era afiliada. O sea, yo lo que creo que como un partido político que nosotros, yo siempre digo, tenemos que rehorizontalizarnos, es decir, volver a prácticas internas saludables, lo cual significa que tenemos que tener reglas previsibles de cumplimiento que ya visualemos que anticipadamente se van a cumplir. La Carta Orgánica en ese sentido es de poco cumplimiento. Bueno, yo sugiero que los correligionarios hagamos pie en ese aspecto, porque acá lo que vamos a discutir es indudablemente un poder partidario. Y luego, acá también ya se ha dicho, tenemos que volver a nutrirnos de la doctrina socialdemócrata, que el radicalismo en este momento la ha perdido, y nuestra dirigencia nacional no la expresa como nosotros quisiéramos que se exprese. Y quiero también alertar desde mi punto de vista como radical que en el interior advertimos una creciente derechización del afiliado radical. Es decir, el kirchnerismo ha tenido la virtud de que mucho sector vinculado al progresismo y que tengan un pensamiento socialdemócrata afín al radicalismo, o que podría haber sido afín a la Unión Cívica Radical, ve con simpatía o se ha volcado hacia el kirchnerismo. Y nuestra alianza con el PRO nos ha puesto de un lado, digamos, de la punta conservadora del pensamiento político, para lo cual debemos ser muy inteligentes para poder penetrar con nuestras ideas, porque los medios de comunicación que ejercen una influencia que todos conocemos, ya sabemos que crean opinión, tampoco nos favorecen demasiado. Y esta reunión yo lo quiero destacar porque los que hablamos somos gente militantes de la base, con algún grado podemos llamarnos dirigentes, porque también lo importante es que algún grado de representación tengan quienes hablen en estas, no solamente el militante, sino que el militante tenga algún grado de representación. Es importante la organización, y lo felicito a Fabio Abrán, porque crea un ámbito de participación
donde no somos solamente consumidores pasivos de la información de los dirigentes nacionales. Así que simplemente eso, y espero haber podido transmitir mi inquietud. Gracias. Gracias. Gracias a vos, Guillermo. Bueno, tenemos a Federico Storani, concejal de San Fernando, así que le damos la palabra, si quiere decir algo, y luego le pasamos a Fabio para ir cerrando también la reunión de hoy. Buenas. ¿Cómo andan? Buenas noches. Discúlpenme la falta de prolijidad. No tenía pensado charlar hoy, sino escuchar a los amigos y a las amigas. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien, se escucha bien. Estoy con el celular. Simplemente felicitar a Fabio por la iniciativa, a todos los correligionarios y a todas las correligionarias, y agregar por ahí, en relación a lo que expresó Raúl y a lo que dijo también Fabio, yendo más que nada a lo político, ellos dejaron bien en claro que en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires no existe proyecto político y que tampoco existe organización política. Yo agregaría que más allá del proyecto y de la organización, lo que no hay tampoco es ideología, son ideas, es discusión de política. ¿Y qué quiero decir con esto? Y lo trato de graficar con un ejemplo. El radicalismo, cuando interpeló a la sociedad, no fue por decir lo que la sociedad quería escuchar por parte de la política, sino que el radicalismo tenía la capacidad, a través de sus dirigentes, hombres y mujeres, de interpretar a la sociedad a partir de una opinión ideológica formada, a partir de una opinión ideológica sostenida a lo largo del tiempo, no estática, sino una opinión ideológica que con el correr del tiempo fue evolucionando y tomando cada vez más sentido. Entonces, pasó inadvertido el tema de los derechos humanos cuando se discutió el tema de las cárceles en el contexto de la pandemia. Y ese es un hecho para destacar. El radicalismo, en la actualidad, el Partido Radical de la provincia de Buenos Aires, y yo no pretendo hacer esto personal, pero si el ex vicegobernador y presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que formó parte de la CONADEP, el órgano que promovió la investigación más importante vinculada a los derechos humanos de la Argentina, no tiene una opinión formada en relación a los derechos humanos de contexto de encierro, creo que habla de la situación, ¿no?, que atraviesa el radicalismo. Entonces, cuando se hablan de derechos humanos y el radicalismo, cuando se hablan de derechos humanos en contexto de encierro o en libertad, y el radicalismo dice lo que la gente opina, y a mí me llama la atención, porque los partidos políticos no están para expresar lo que la gente quiere escuchar. Los partidos políticos están para interpretar en base a sus ideas, en base a una ideología. Y para generar una ideología hace falta dirigentes, militantes, que no solo interpreten las necesidades de aquellos que más necesitan, de los sectores más vulnerables, estando en los barrios, poniendo el cuerpo, porque esa es la única forma de entender cómo se sufre en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, sino que también es estudiando, es en la rigurosidad a la hora de formar una opinión política, una opinión intelectual, y eso en el radicalismo se perdió. Y esa dirigencia que el radicalismo supo tener, hoy, en nombre de la renovación, se le cierran las puertas. Y en otras sociedades, culturalmente mucho más avanzadas, la gente mayor no es vista de forma despectiva. Por el contrario, los líderes de una de las principales potencias del mundo, Estados Unidos, son personas mayores de los espacios demócratas, como Bernie Sanders. Y Bernie Sanders en Estados Unidos representa a los jóvenes. Los jóvenes se sostienen en Bernie Sanders. Entonces, en nombre de una falsa renovación, hemos puesto a un partido sometido a los intereses del PRO, y la juventud radical de la provincia de Buenos Aires cierra un campamento con Vidal. Eso habla de que lo que está vacante en el radicalismo es la discusión política, y es la identidad política del radicalismo. Y creo que la gran mayoría de los que forman parte de este grupo, y no me quiero extender más, vamos a garantizar que esa identidad tome cada vez más color y más propuestas. Interpretando a la sociedad, pero interpretándolas a partir de nuestras propuestas y no de lo que la gente quiere escuchar. Yo felicitar
y no quiero quedarme en la crítica, sino en lo propositivo y seguir convocando, como viene haciendo Fabio y como vienen haciendo muchos amigos, a que nos animemos a construir, a pararnos en la vereda de la construcción y no de la crítica. Somos muchos y muchas los que queremos un radicalismo fuerte y que protagonice un futuro que va a ser muy duro para la Argentina y muy para el futuro. Así que espero que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires esté a la altura y que nosotros seamos capaces de protagonizar lo que se viene. Un beso grande y un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por tu intervención, Fede. Gracias a todos y ahora le vamos a dar la palabra a Fabio, que fue el que convocó esta reunión para que cierre y vamos por muchas reuniones más y por el fortalecimiento serio del radicalismo, que la sociedad argentina necesita de una unión cívica radical fuerte. Y lista 3. Coincido con vos totalmente, Fede, y con mucho. Fabio, tenés la palabra. Bueno, ¿se escucha? Se escucha. Quiero solamente reafirmar lo que dijo recién Fede, que no solamente tenemos que resaltar que era lo que yo planteaba, nuestros valores morales y tener un proyecto político, sino también, lo que decía Fede, tenemos que dejar de ser opinólogos y comentaristas de la política para ser militantes de la política. Solamente eso como mensaje. Y agradecer fundamentalmente a los expositores y a los dos coordinadores. Realmente muchísimas gracias. Y a todos los que participaron también, a Guillermo, a Fede, a Carmen, a todos los que participaron. Me parece que fue una reunión interesante, linda, y ojalá pudiésemos hacer más seguido para intercambiar ideas y poder de alguna manera empezar a estar más juntos, porque creo que es lo que nos hace falta. Un poco toda esta distancia que tenemos por la cuarentena, gracias a este medio podemos de alguna manera interconectarnos y generar la empatía, que no es lo mismo que las reuniones presenciales, obviamente, pero bueno, es lo que hay y lo tenemos que aprovechar al máximo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fabio, a vos por habernos convocado a todos y bueno, nos veremos la próxima entonces. Y saludo a todos los participantes que estuvieron hoy presentes acá en esta reunión. Ahí Muchas habilito gracias todos los micrófonos para que la gente pueda saludar y despedirse. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, correligionarios. Están todos los micrófonos abiertos, podemos dar un gran aplauso para esta reunión. Felicitaciones.